Retomando el tema del video anterior, olvidé decirles, es muy clásico que de pronto empezamos a hacer operaciones sobre una hoja y por ahí cometemos algún error y ya no sabemos cuál era la información, cómo estaba la información original. Entonces, por ejemplo, todas esas operaciones que hicimos en el video anterior de filtrar, ordenar, etc, etc. Es muy importante que antes de que ustedes empiecen a hacer operaciones con una hoja que tenga muchísimos datos, generen una copia de esa hoja. Y bueno, ¿cómo generamos la copia? Lo vimos también en el video pasado cuando pasamos una hoja de un archivo a este archivo que estamos trabajando ahorita. Pero si ustedes quieren generar una copia de una hoja en el mismo archivo, se hace de la misma forma. Imaginemos, antes de empezar a trabajar sobre esta hoja, voy a generar una copia. Entonces, ¿qué hago? Sobre el nombre de la hoja, clic y le digo, a ver, mover o copiar. Y le digo, a ver, voy a generar una copia. Acuérdense esto, muy importante, una copia. ¿Dónde? Anteriormente seleccionamos otro archivo. Ahora no, porque lo quiero dentro del mismo archivo. Solo le voy a indicar en dónde quiero la copia, ¿no? Entonces la quiero antes de muchas columnas. Acepto y con eso fíjense, ya tengo mi hoja de cálculo que se llama materias, pero tengo una que dice materias 2 y esta, pues yo normalmente lo que hago cuando quiero garantizar que tenga el original, le digo que esta es materias original y ya sé que ahí está cómo estaba la información antes de empezar a trabajar con ella, ¿ok? Entonces es muy importante eso, que ustedes siempre tengan un respaldo de su hoja de cálculo antes de empezar a hacer modificaciones. Bien, era lo que quería aclarar del video anterior. Ahora vamos a trabajar sobre este tema que se llama referencias. Este tema es un poquito pesado, pero es necesario que repitan el video cuantas veces sean necesarias para que ustedes les quede claro este asunto de las referencias. Y vamos a ver a qué hace, ahora sí que a qué hace referencia, valga la redundancia, las referencias en Excel. Bien, cuando nosotros trabajamos con Excel, normalmente trabajamos a través de referencias relativas. ¿Qué es una referencia relativa? Que cuando hacemos una operación, por ejemplo, decir, a ver, voy a multiplicar 4 por 5. Y yo sé que en B3 tengo el 4 y en C3 tengo el 5. No estoy diciendo, voy a hacer 4 más 5, por ejemplo, ¿no? No estoy haciendo esa operación, no la estoy haciendo de esa forma. Lo que normalmente nosotros estamos haciendo es decir, esto es igual a 4, pero fíjense cómo aquí aparece la celda. Entonces dice B3. Entonces, ese B3 es una referencia. ¿Dónde? Está haciendo referencia al valor 4, pero que se encuentra en la celda B3. Entonces, esa es una referencia. Después digo, más 5. Pero fíjense, no dice 5, sino dice C3. Está haciendo referencia a la celda C3 que tiene el valor 5. Y cuando presionamos Enter, pues se lleva a cabo la operación, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a una celda, eso hace alusión a algo que en Excel se llama referencia relativa, ¿ok? Entonces, una referencia relativa es hacia una celda. Entonces, por ejemplo, si yo nuevamente aquí, por ejemplo, le voy a decir, a ver, esto es igual, si se fijan, ese 3 es porque está haciendo referencia a la celda A3 que tiene el valor 3. Cuando yo le doy Enter, aparece el valor 3. Y cuando nosotros trabajamos a través de referencias y utilizamos ya sea el control C y el control V aquí, como lo vimos en el primer video, no estoy copiando el 3 y lo voy a pegar aquí, sino que estoy ocupando la referencia de la celda o la referencia de la operación. En este caso hace referencia exclusivamente a una celda. Entonces, si yo le digo control V, nos vamos a dar cuenta que ya no aparece el 3, sino aparece el 4. Entonces, ¿qué está haciendo? Que está copiando la referencia, que en este caso era A3, que está aquí. Pero cuando yo lo copio y lo pego aquí, la referencia se actualiza. Dice, a ver, esta celda, el contenido de esta celda, la referencia de esa celda, se movió una posición hacia la derecha. Entonces, ¿qué significa? Que Excel actualiza la referencia y dice, esta celda estaba haciendo referencia a esta posición. Cuando la copio aquí, ya sabe Excel que tiene que actualizar la referencia y también moverse una posición hacia la derecha. Si yo copio nuevamente esta referencia, control C, y la pego aquí abajo, Excel ya sabe que la referencia se movió una posición hacia abajo. Por lo tanto, ya no me está presentando el 3
bajo esta referencia, sino que se mueve una posición hacia abajo, pues aquí también se mueve una posición hacia abajo. Y ahora me está presentando el 6. Nuevamente, copio esta referencia que está aquí. Control C, está aquí. La voy a pegar aquí, ¿sale? Cuando yo la pego, vemos que me está presentando el 7. ¿Qué pasa? Excel ya sabe que la referencia se movió una posición hacia abajo y una posición hacia la derecha. O que se movió una posición hacia la derecha y una posición hacia abajo. Por lo tanto, actualiza nuevamente la referencia. Entonces, a eso hace, ahora sí que valga la redundancia, a eso hace referencia las referencias relativas. Y lo mismo pasa, obviamente, con las operaciones. Imaginemos que yo le digo, a ver, voy a hacer una sumatoria de 10 más esta referencia, ¿ok? Que es el 3. Me va a dar como resultado 13. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ya tengo como resultado 13. Si yo copio esta operación y la pego aquí, no estoy copiando el 13, sino estoy copiando la operación, la fórmula que contiene referencias. Por lo tanto, se actualizan. Entonces, cuando yo presiono Control V, nos vamos a dar cuenta que se actualizó a 14. ¿Por qué? Porque aquí el 10, pues ese es un valor constante, ahí no pasa nada. Pero había una referencia hacia C3 que cuando yo me muevo una posición hacia la derecha se actualiza a B3. Por lo tanto, ahora dice que es 14. Ahora, si nosotros presionamos F2, nos vamos a dar cuenta que Excel nos dibuja en dónde se encuentra la celda. Si nuevamente nos vamos para acá y presiono F2, me indica pues que aquí ya se encuentra la referencia. Nos damos cuenta que esta fórmula que copié, que la pegué aquí, que se movió una posición a la derecha, pues también aquí se actualizó la referencia hacia la celda. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos referencias relativas. Cuando hacemos referencia hacia la celda y no hacia un valor. Si yo copio eso hacia acá abajo, pues vamos a ver que nos da como resultado 17, porque ahora está haciendo la sumatoria de 10 más la referencia que está aquí, que es el 7, 17. Bien, entonces así es como funcionan las referencias relativas. A manera de ejemplo, yo lo tenía así. A ver, copio esto. Si yo relleno hacia allá, pues actualizan las referencias y me dice 4, 5. Si yo copio si así como están seleccionadas las tres, tomo mi botón de relleno y arrastro, pues nos vamos a dar cuenta que esta tabla pues está duplicando aquí porque estoy haciendo referencia a las celdas que están de este lado, ¿ok? Esas son las referencias relativas. Ahora vamos a hablar acerca de las referencias absolutas. ¿Qué son las referencias absolutas? Cuando una celda se fija y no permitimos que se mueva cuando nosotros copiamos y pegamos la fórmula en cualquier otra posición. Ejemplo, por ejemplo, ahí le digo que estoy haciendo referencia a la celda A3, que es esta, multiplicada por la celda B3, que es esta. Pero fíjense cómo la celda A3 tiene un símbolo de pesos en el nombre de la columna y un símbolo de pesos en el nombre de la fila. Vamos a hacerlo desde cero. Voy a decirle es igual a, y le digo, a ver, este valor, pero lo quiero como referencia absoluta, es decir, que no se mueva la fila y que no se mueva la columna. Es decir, que mi operación siempre sea de 3 por algo, es decir, la celda A3 por algo. Entonces, cuando quiero una referencia absoluta, ya que seleccioné la celda como es en este caso, presiono la tecla de función F4 y eso automáticamente agrega el símbolo de pesos a la columna y a la fila, ¿ok? Y ahora le digo por este valor que está aquí y ese sí quiero que se actualice. Digo Enter y por ahí ya está mi operación, ¿no? 3 por 4 es igual a 12. Si yo copio esta fórmula y la pego aquí, nos vamos a dar cuenta ahora, fíjense, si estoy aquí y presiono F2, me dice que estoy multiplicando 3 por 4. Si yo, que ya copié esta fórmula y la pegué aquí, veo la fórmula, me dice, fíjate, ahora estás multiplicando 3 por 5. ¿Por qué? Porque esta celda está haciendo referencia a esta celda que está aquí. Cuando yo copio la fórmula y me muevo una posición a la derecha, este valor que tiene referencia relativa se actualiza una posición también hacia la derecha. Por lo tanto, es que fíjense ahora cómo ya no estoy multiplicando 3 por 4, sino estoy multiplicando 3 por 5. Y fíjense cómo sí está funcionando mi referencia absoluta. Fíjense cómo la posición de la B4 sí se actualiza cuando me muevo, pero la posición
de A3 no se está actualizando cuando me muevo. Es decir, no se mueve hacia ningún lado. Es decir, le dice, tu celda A3 no te mueves cuando la fórmula se copie en alguna otra posición. Y lo vemos aquí nuevamente. Control C y la voy a pegar aquí. Ok, y fíjense. Voy a darle F2 y cheque nuevamente cómo se está multiplicando 3 por esta nueva posición al hacer una referencia absoluta. Digo relativa, pero el A3 no se mueve, sigue sin moverse porque tiene una referencia absoluta. Entonces, cuando agregamos un símbolo de pesos a la columna y un símbolo de pesos a la fila, lo que hacemos es que fijamos esa celda para que no se mueva en nuestras operaciones, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a rellenar. Aquí está. Y vamos a rellenar también hacia abajo para completar nuestra tabla. Ahora, ¿por qué me da 0 aquí? Porque si nos damos cuenta, sigue sin moverse esta, pero como se movió otra posición hacia la derecha, pues aquí también se actualiza hacia acá y aquí no hay valores. Por lo tanto, 3 por 0, pues es 0, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esas son las referencias absolutas, cuando fijamos una celda para que no se mueva. Después viene la referencia mixta, pero en las columnas, que yo los marco así como fijar la columna. Y aquí dice fijar la fila, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Nuevamente, tomando como referencia esto, F2, perdón. Me dice, a ver, estoy fijando la columna B, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si yo muevo si yo copio esta fórmula y la pego aquí, no toma este valor. No se puede mover el valor hacia las columnas, ¿ok? Pero sí se puede mover hacia las filas. Es decir, si yo copio esta fórmula y la pego aquí, ¿qué valor creen que me va a dar? Pudiéramos pensar que 5, ¿verdad? Pero no, porque 5 se encuentra sobre la columna C, ¿ok? Entonces, yo le estoy diciendo a través de la referencia mixta de columna que no se puede mover hacia las columnas. Por lo tanto, si le doy control B, me sigue apareciendo 4. Es decir, no me permitió que se moviera hacia las columnas. Fíjense nuevamente, ¿no? El símbolo de pesos está exclusivamente en la columna que es B. Nuevamente, si yo copio esta forma y la pego aquí, pues me sigue apareciendo 4. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que se mueva hacia las columnas. Pero ¿qué pasa si yo copio esta fórmula y la pego abajo? Esta celda debe actualizarse porque el movimiento se está haciendo de aquí para acá y está sobre la columna B. Por lo tanto, sí tiene que actualizarse. Entonces, control y ahí está, ¿verdad? Ya me está presentando el valor de 7. Ahora, nuevamente, si yo copio esta referencia y la pego aquí, no debe actualizarse a 8 porque 8 se encuentra sobre la columna C. Ahí está, 7 y 7. Y nuevamente, si yo copio esta fórmula y la pego abajo, tiene que actualizarse con el valor 2 porque el 2 está sobre la misma columna que es la B que está fijada. Ahí está. Y nuevamente, si yo copio esa y me muevo para acá, pues nos vamos a dar cuenta que no se actualiza porque el resto de los valores están sobre las otras columnas, ¿verdad? Entonces, cuando fijamos una columna, permite el movimiento sobre las filas de la misma columna, pero no sobre otra columna. No hacia acá y no hacia acá. No hacia ningún lado respecto a las columnas, pero sí se actualiza cuando se mueve sobre las filas de la misma columna. Lo mismo pasa con las referencias mixtas de fila. Cuando yo fijo una fila, vamos a ver esta fórmula, el símbolo de pesos está sobre la fila. ¿Qué me dice? Que está fijando la fila, ¿ok? Entonces, fíjense, está fijando la fila. Si yo copio esta fórmula y la pego aquí, el movimiento se está haciendo hacia acá. ¿Debe actualizarse o no debe actualizarse? Sí debe actualizarse porque se está moviendo sobre la misma fila que es la fila 3, ¿ok? Entonces, si yo pego, nos vamos a dar cuenta que se actualiza 4. Si yo pego, nos damos cuenta que se actualiza 5, que es este valor y este valor. Pero ahora imaginemos, copio esta fórmula y la pego aquí. ¿Piensa que se va a actualizar hacia 6? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque mi fórmula me indica que estoy fijando la fila 3. Es decir, no se puede mover a la 4 y no se puede mover a la 2. Siempre tiene que estar sobre la 3. ¿Ok? Entonces, no debe actualizarse. Le damos clic. No debe actualizarse a 6. Debe quedarse en 3.
Ahí está, vemos que se quedan 3. Si yo copio esta fórmula y me muevo hacia aquí, debe actualizarse. Vamos a ver, control C, aquí está. Y fíjense, nuevamente no se está actualizando porque esta fórmula que proviene desde aquí, que pegamos aquí, sigue indicando que está fijada la fila 3, ¿ok? Y cuando yo copio esta fórmula y la pego aquí, se sigue pasando la referencia y la referencia dice no puede moverse la fila 3, ¿ok? Entonces, ¿qué valor está al moverse? Pues el 4, que es el que está aquí, ¿verdad? Ahora, vuelvo a copiar y la pego aquí. Y nuevamente, ¿qué valor debe pegarse? ¿El 8 o el 5? Pues el 5, ¿por qué? Porque el 8 está sobre la fila 4. Y yo le estoy diciendo que no debe moverse. Por lo tanto, repite nuevamente el valor que se encuentra sobre la fila 3, que en este caso es el 5. Y así pasa sucesivamente. Yo me voy para acá. Ya se movió de la fila, no se actualiza. Ya se movió de la fila, no se actualiza. Y ya se movió de la fila, no se actualiza. ¿Ok? Entonces, cuando fijamos una fila, no puede moverse sobre las filas, pero sí sobre las columnas. Cuando fijamos una columna, no puede moverse sobre las columnas, pero sí sobre las filas. ¿Ok? Entonces ya vimos referencias relativas, referencias absolutas, referencias mixtas, fijando columna, referencias mixtas, fijando la fila. Ahora, a partir de esto que vimos, el siguiente ejercicio consta de esto. Ustedes, a través de una sola fórmula, tienen que calcular el área de estos rectángulos. Este es el lado 1 y este es el lado 2. Una sola fórmula tiene que calcular que cuando yo multiplique 20 por 10 me dé 200. Esta fórmula, si la pego aquí, cuando yo multiplique 20 por 15 me dé 300. Si esta fórmula la copio aquí, tiene que multiplicar 65 por 25. Pero una sola fórmula, ¿eh? Entonces ustedes tienen que identificar si lo que tienen que hacer es utilizar referencias relativas, referencias absolutas o referencias mixtas. ¿Ok? Acuérdense, una fórmula, la que yo copio aquí y la pego aquí, tiene que multiplicar los extremos, es decir, 50 por 15. Si yo la pego aquí, tiene que multiplicar los extremos, 65 por 20. ¿Ok? Entonces, acuérdense, una sola fórmula tiene que llevar a cabo estas operaciones. Y con esto, bueno, concluimos el tema de las referencias. Yo creo que de una vez en este video vamos a hablar sobre las raíces. Vamos a ver entonces este tema de raíces antes de que concluya este video. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta hoja? Obviamente capturen esta información que estamos viendo aquí en pantalla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a elevar este valor, este número. Vamos a ponerle el número para entendernos bien. Este número lo vamos a elevar al cuadrado, al cubo y a la cuarta potencia. ¿Ok? Y Excel nos permite dos formas para hacer eso. La primera forma es a través, obviamente, de la función que se llama potencia, que nos indica que el primer argumento que le vamos a pasar es el número y el segundo argumento que le vamos a pasar es la potencia a la cual vamos a elevar ese número. Entonces es igual a potencia de A4 a la A8, que es 2, es decir, la potencia de 2 a la 2. Presiono Enter y con eso ya vemos que nos está presentando el 4, ¿no? Es correcto. Entonces ahora voy a elevar nuevamente este número, pero ahora al cubo. Si yo copio esta fórmula y la pego, si yo copio esta fórmula y la pego aquí, pues nos vamos a dar cuenta que nos va a dar el resultado, ¿verdad? Porque cuando yo le doy aquí, al ser una referencia relativa, como yo moví mi fórmula una posición hacia abajo, esta se movió de aquí a acá, esta se movió de aquí a aquí, que es correcta, pero aquí no tengo ningún valor que quiero elevar a esa potencia. Entonces, esta fórmula está mal. Si yo quiero ocupar esta aquí y aquí, lo que tendría que hacer nuevamente es edito la fórmula. Ahí está, F2, la estoy editando. E indicarle que el A4 debe tener una referencia absoluta para que no se mueva. ¿Ok? Entonces puede ser una referencia absoluta,
o puede ser una referencia mixta de fila, da exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces voy a ponerle una referencia absoluta. Acuérdense que estando ahí en el A4 presiono la tecla función F4 y automáticamente agrega la referencia absoluta. Ahora sí, si yo copio, control C, la pego aquí, vemos que ya funciona, y la pego aquí y vemos que ya funciona, ¿verdad? Entonces F2 y dice, estás elevando la potencia del A4, que es el 2, al cubo que está en el A9. Y aquí me dice, estás elevando a la potencia el 2 que está en el A4, la estás elevando a la cuarta potencia que está en el A10. Y lo mismo, la otra forma en que podemos hacer esta operación es a través del famoso carácter de gorrito que menciona el profesor Emilio. Y aquí lo que hacemos es decimos, esto es igual a el número que está aquí, que también lo voy a agregar como una referencia absoluta. Y vamos a utilizar al GR y el símbolo de gorrito, que ya les expliqué en el primer video cómo se saca. Al GR y el símbolo. Y después le digo que es al cubo. Ah, perdón, no salió. Déjenme checarlo nuevamente. Esto es igual a este número, perdón, a esta celda. Referencia absoluta. Y aquí lo que yo he visto es que le pueden hacer ustedes dos veces al GR gorrito, al GR gorrito. Y con eso aparecen dos gorritos y eliminan uno, ¿ok? Y ahora sí le decimos que es al cuadrado. Si yo copio esta fórmula, la pego aquí, me da 8, la pego aquí y me da 8. Entonces esta es la otra forma en que podemos hacer elevar un número a cierta potencia. Es el número, gorrito y la potencia a la que queremos elevar ese número. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos las dos fórmulas en las que podemos hacer esta operación. Lo siguiente es obtener la raíz. Este ejercicio se va a hacer de la siguiente forma. Vamos a obtener la raíz cuadrada de 4, la raíz cúbica de 8 y la raíz cuarta de 16. ¿Ok? Y para aquí también existen dos formas en que podemos obtener este resultado. La primera forma nos dice que nuevamente podemos ocupar la función de potencia. ¿De qué? De el número, en este caso es el número, y que le vamos a obtener el cuadrado, y eso lo expresamos a través de la inversa de el exponencial. Es decir, la inversa es el 1 sobre el exponencial, que en este caso es el 2, ¿verdad? Ahí está. Entonces, potencia de el número, es decir, 4. Al 4 le voy a sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, el inverso es el 1 diagonal y el exponencial, que en este caso es el 2 que se encuentra aquí. Entonces le doy Enter y nos vamos a dar cuenta que nos marca que es el 2, ¿verdad? O sea, la raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? Ahora sí, si yo copio esto y lo pego aquí, nos vamos a dar cuenta que nos da 2. Y efectivamente, la raíz cúbica de 8 es 2. Y si yo copio esta fórmula y la pego aquí, nos va a volver a dar 2. ¿Por qué? Porque la raíz cuarta de 16 es 2. Y ahora la pregunta, ¿por qué me está dando 2 en todos los casos? Pues sencillo, porque el 2 fue el que elevamos al cuadrado, al cubo y a la cuarta potencia. Si hacemos la operación inversa, ¿qué nos tiene que entregar? Pues obviamente el mismo número, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cúbica de 8 es 2 y raíz cuarta de 16 pues es 2. La otra forma de hacerlo es nuevamente utilizando el carácter de gorrito y le decimos esto es igual nuevamente al número que es 4, símbolo de gorrito, que es al GR, gorrito, gorrito, para que me salgan 2, borro 1 y ya le digo que esto es 1 sobre el exponencial que está aquí. Le doy Enter y nos vamos a dar cuenta que me marca el 2. Esto también lo pude haber agrupado, ¿verdad? Le pude haber dicho que esto está así de agrupado, ¿verdad? Y ahí está el 2. Si yo copio y pego, obtengo el mismo resultado. Y si yo copio y pego, obtengo el mismo resultado. Y con eso ya estaríamos viendo cómo elevar un número a una potencia y cómo obtener la raíz de un número. Y con eso concluimos este video. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.